en un pequeño pueblo de España, donde los secretos se susurran tras las cortinas y el honor de una mujer vale más que el oro, una joven creyó en un juramento de amor eterno. Él la miró a los ojos y le prometió que aquella otra mujer era solo su amiga. 3 meses después, las campanas de la iglesia anunciaron la boda más cruel de todas. Él se casó con su supuesta amiga. Pero esta no es una historia de víctimas. Es la historia de una mujer que convirtió su humillación en poder. Suscríbete al canal y comenta desde qué país nos escuchas, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la traición y el renacimiento. El año 1942, en Valdemorales, un pueblo español donde cada piedra guardaba secretos y cada mirada tenía significado. Elena Martínez caminaba por la plaza principal con la gracia de quien conoce su lugar en el mundo. A los 24 años, era la hija del comerciante más próspero del pueblo, una mujer de belleza serena y corazón noble. Sus días transcurrían entre las tareas del negocio familiar y los paseos vespertinos por los olivares que rodeaban el pueblo. Elena había aprendido desde pequeña que en un lugar como Valdemorales, la reputación era lo más valioso que una mujer podía poseer. «Buenos días, señorita Elena», la saludaba doña Carmen desde la puerta de su casa. «Qué hermosa se ve usted hoy». Elena sonreía con esa dulzura que la caracterizaba. Llevaba un vestido azul marino con pequeñas flores blancas, el cabello recogido en un moño bajo, y los ojos brillantes de quien aún cree en los cuentos de hadas. Fue en una de esas tardes doradas cuando apareció él. Rafael Herrera llegó al pueblo como médico recién graduado, enviado por el gobierno para atender a la población rural. Alto, de 30 años, con ese aire de hombre de mundo que fascinaba a las mujeres del pueblo. Sus ojos oscuros y su sonrisa encantadora conquistaron corazones desde el primer día. «Señorita Martínez», le dijo la primera vez que se encontraron en la farmacia. «He oído hablar mucho de su familia. Dicen que son las personas más respetadas del pueblo». Elena sintió un rubor subir por sus mejillas. «Es usted muy amable, doctor Herrera». Los encuentros se volvieron frecuentes. Rafael encontraba excusas para visitar el negocio de la familia, para caminar por las mismas calles que Elena, para coincidir en los lugares donde ella solía estar. «¿Le gustaría acompañarme a caminar por el olivar esta tarde?», le preguntó una día de primavera, cuando las flores de los árboles creaban una alfombra blanca en el suelo. Elena aceptó, sintiendo que su corazón latía como nunca antes había latido. Durante 3 meses, Rafael la cortejó con la dedicación de un hombre enamorado. Le llevaba flores silvestres, le recitaba poemas, le hablaba de los lugares que había conocido en sus estudios en la capital. Elena le decía mientras caminaban tomados de la mano por los senderos polvorientos: «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Contigo he encontrado la paz que buscaba». Pero entonces llegó ella. Carmen Vega apareció un martes por la tarde, bajando del autobús que conectaba Valdemorales con la ciudad. Era una mujer llamativa, de cabello rubio y ojos verdes, con esa seguridad que solo dan los años vividos en lugares más grandes. «Es la nueva maestra», explicó la gente del pueblo. «Viene de Madrid». Elena la vio por primera vez en la plaza, hablando con Rafael. Notó cómo él la miraba, cómo sonreía de una manera diferente, más familiar. Esa noche, mientras cenaban en casa de los padres de Elena, ella no pudo contenerse más. «Rafael, he visto que conoces a la nueva maestra». Él la miró con esos ojos que la habían enamorado. «Carmen es solo una amiga, Elena. La conocí hace años en Madrid, durante mis estudios. No significa nada especial para mí». «¿Estás seguro?», insistió Elena, sintiendo una punzada de inseguridad. Rafael tomó sus manos entre las suyas. «Te lo juro por lo más sagrado, Elena. Carmen Vega es solo mi amiga. Tú eres la única mujer que amo.
la única con quien quiero compartir mi vida. Elena sintió cómo se desvanecían sus dudas. Rafael había jurado. Un hombre de honor no mentiría mirándola a los ojos. Los días siguientes parecieron confirmar sus palabras. Rafael continuó siendo el novio atento de siempre. Sin embargo, Elena comenzó a notar pequeños cambios. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las caminatas más cortas. Cuando preguntaba, él siempre tenía una excusa perfecta. «El doctor me necesita en el hospital», decía. «O, hay una epidemia de gripe y debo atender a muchos pacientes». Elena quiso creerle. Quería creer en el juramento que había hecho, en las promesas susurradas bajo las estrellas. Una tarde, mientras organizaba los libros de cuentas en la tienda de su padre, escuchó a dos señoras hablando. «Los he visto juntos varias veces», decía una. «El doctor y la maestra caminando por el sendero del río. Pero él está comprometido con la hija de Martínez», respondió la otra. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Pero recordó las palabras de Rafael, su juramento solemne. Debía confiar en él. Las semanas pasaron y Elena intentó mantener la fe en las palabras de Rafael. Pero el pueblo era pequeño, y en los pueblos pequeños los secretos tienen vida propia. «Elena, querida», le dijo su madre una mañana mientras preparaban el desayuno. «¿Todo está bien entre Rafael y tú? Te veo preocupada últimamente». «Todo está perfecto, mamá», mintió Elena, aunque sus ojos no podían ocultar la incertidumbre que crecía en su corazón. Esa misma tarde, mientras bordaba junto a la ventana, vio pasar a Rafael por la calle. No venía hacia su casa como era su costumbre. Caminaba en dirección opuesta, hacia el otro extremo del pueblo, donde vivía Carmen Vega. Elena sintió un nudo en el estómago. Dejó la costura y salió de casa, manteniendo una distancia prudente. Lo siguió por las calles empedradas hasta ver cómo se detenía frente a una pequeña casa blanca con balcones de hierro forjado. Carmen apareció en la puerta, sonriente, como si lo estuviera esperando. Elena vio cómo se saludaban, cómo ella le tocaba el brazo con familiaridad, cómo él se inclinaba para susurrarle algo al oído que la hizo reír. «Solo son amigos», se repitió Elena, pero su corazón le decía otra cosa. Durante los días siguientes, Elena comenzó a notar más detalles. Rafael llegaba a sus citas con un aroma diferente, un perfume sutil que no era el suyo. Sus besos se habían vuelto mecánicos, sus conversaciones superficiales. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntaba Elena durante sus paseos. «Normal», respondía él sin mirarla a los ojos. «Pacientes, consultas, lo de siempre». Pero doña Esperanza, la panadera más chismosa del pueblo, tenía otra versión. «Vi al doctor Herrera comprando dulces especiales esta mañana», le comentó a Elena mientras le vendía pan. «Los mismos que le gustan a la señorita Carmen. Qué casualidad, ¿verdad?». Elena pagó el pan y salió de la panadería con las mejillas ardiendo. Las dudas se habían convertido en una tortura constante. Una noche reunió valor para confrontarlo nuevamente. «Rafael, la gente del pueblo habla. Dicen que pasas mucho tiempo con Carmen». Él suspiró como si la pregunta lo molestara. «Elena, ya hemos hablado de esto. Carmen necesita adaptarse al pueblo, y como soy uno de los pocos que conoce la capital, la ayudo ocasionalmente. No hay nada malo en ser amable con una persona que está lejos de su hogar». Sus palabras sonaban razonables, pero algo en su tono no convencía a Elena. «¿Me lo juras otra vez?», le preguntó, necesitando desesperadamente escuchar su confirmación. Rafael la tomó de las manos, la miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que más tarde la destrozarían. «Te lo juro por mi honor, Elena. Carmen Vega es solo mi amiga. Jamás habría nada entre nosotros. Tú eres la única mujer que amo y con quien quiero casarme». Elena sintió un alivio momentáneo. Rafael había vuelto a jurar. Un hombre decente no podría mentir tan descaradamente, pero el destino tenía otros planes.
Al día siguiente, mientras Elena ayudaba en la tienda, entró corriendo su prima Lucía, con los ojos brillantes por la emoción del chisme fresco. «Elena, no vas a creer lo que acabo de ver», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. «Vi al doctor Herrera saliendo de la casa de Carmen esta mañana, muy temprano, y no traía su maletín médico». Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «Debe haber una explicación», murmuró, pero su voz sonaba débil hasta para ella misma. Esa noche no pudo dormir. Las palabras de Lucía se repetían una y otra vez en su mente. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, tuvo pesadillas donde Rafael se reía de ella junto a Carmen. A la mañana siguiente, decidió tomar acción. Se vistió con su mejor vestido y caminó directamente hacia la casa de Carmen Vega. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios. Carmen la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señorita Elena, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quería conocerla mejor», mintió Elena. «Al fin y al cabo seremos vecinas por mucho tiempo». Carmen la invitó a pasar. Mientras tomaban té, Elena estudió cada detalle de la casa. En la mesita del salón había 2 tazas usadas, como si Carmen hubiera recibido visita recientemente. «Debe ser difícil adaptarse a un pueblo tan pequeño después de vivir en Madrid», comentó Elena. «Al principio sí», admitió Carmen. «Pero Rafael, el doctor Herrera, me ha ayudado mucho. Es un hombre muy generoso». La forma en que dijo su nombre, con esa familiaridad cariñosa, hizo que Elena sintiera náuseas. «Hablan de él como si lo conociera muy bien». Carmen sonrió de una manera que Elena no supo interpretar. «Oh, Rafael y yo tenemos historia. Fuimos muy cercanos durante nuestros años en Madrid. Muy cercanos». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza desesperada y realidad aplastante. Elena intentó mantener la compostura, pero cada encuentro casual entre Rafael y Carmen en el pueblo era como sal en una herida abierta. «Rafael», le dijo una tarde cuando él llegó tarde a su cita habitual, «necesitamos hablar seriamente». Él parecía nervioso, inquieto, como un hombre que sabe que sus secretos están a punto de ser descubiertos. «¿De qué quieres hablar, Elena?» «De nosotros, de nuestro futuro. Hace meses que me prometiste que hablaríamos con nuestros padres sobre la boda, pero siempre encuentras excusas para posponerlo». Rafael evitó su mirada. «El momento no es adecuado, Elena. Con mi trabajo, los pacientes. Necesito establecerme mejor antes de pensar en el matrimonio». «Pero me prometiste». «No me presiones», explotó él con una violencia verbal que Elena jamás había presenciado. Inmediatamente se calmó, como si se hubiera dado cuenta de que había mostrado su verdadero carácter. «Perdón, Elena, estoy muy estresado con el trabajo». Elena lo miró con ojos heridos. Este no era el hombre gentil del que se había enamorado. Esa misma noche, su mundo se desplomó por completo. Elena había salido a caminar para aclarar sus pensamientos cuando vio una luz encendida en la consulta del doctor. Rafael solía trabajar hasta tarde, así que decidió ir a visitarlo, tal vez para disculparse por la tensión de la tarde. Se acercó a la ventana y lo que vio la dejó paralizada. Rafael estaba allí, pero no estaba solo. Carmen estaba en sus brazos y se besaban con la pasión de 2 personas que se conocían íntimamente. No era el beso inocente de 2 amigos, era el beso ardiente de 2 amantes. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Los vio separarse. Los vio mirarse con esa complicidad que solo compartían los que guardaban secretos íntimos. Escuchó las palabras de Rafael, aunque amortiguadas por el cristal. «Pronto, Carmen, muy pronto podremos estar juntos sin escondernos». «¿Cuándo le dirás a Elena?», preguntó Carmen. Rafael suspiró. «Déjame manejar esto a mi manera. Ella es
frágil, necesito encontrar la forma correcta. Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. No solo la estaba traicionando, sino que además la consideraba una mujer débil a la que había que manejar con cuidado. Con el corazón destrozado y las lágrimas corriendo por sus mejillas, Elena corrió a casa. Se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Durante los siguientes días, Elena intentó comportarse con normalidad, pero su familia notó el cambio. «Hija, estás muy pálida», le decía su madre. «¿Te sientes bien?» «Solo estoy un poco cansada, mamá». Pero Elena no estaba cansada. Estaba destrozada. Cada vez que Rafael venía a visitarla, tenía que fingir que no sabía nada, que aún creía en sus mentiras. «Elena, te ves hermosa hoy», le decía él, dándole un beso en la mejilla que ahora se sentía como hielo. «Gracias», respondía ella, preguntándose cómo había podido ser tan ciega. Una semana después, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Esperó a que Rafael viniera a visitarla y lo confrontó directamente. «Rafael, vi lo que pasó en tu consulta la otra noche». El color desapareció del rostro de él. Por un momento, Elena pensó que tal vez negaría todo, que inventaría otra mentira elaborada. Pero Rafael la sorprendió. Después de unos segundos de silencio, suspiró profundamente. «Elena, yo no quería que te enteraras de esta manera». «Entonces, ¿es verdad? ¿Todo este tiempo me has estado mintiendo?» Rafael no pudo mirarla a los ojos. «Carmen y yo tenemos historia, más historia de la que admití. ¿Y todos esos juramentos, todas esas promesas de que solo era tu amiga? Traté de alejarme de ella, Elena. En serio lo intenté. Pero cuando llegó al pueblo, todos esos sentimientos regresaron». Elena sintió como si la estuvieran apuñalando lentamente. ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose? «Desde que llegó», admitió Rafael con voz apenas audible. «3 meses», susurró Elena. «3 meses mientras me jurabas amor eterno». Rafael intentó acercarse a ella, pero Elena retrocedió. «Elena, por favor, tienes que entender». «¿Entender qué? ¿Que soy una tonta que creyó en tus mentiras?» «No eres tonta, es solo que Carmen y yo estamos destinados a estar juntos. Lo supe desde que la volví a ver». Cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de Elena. «¿Vas a casarte con ella?» Rafael asintió lentamente. «Ya hemos hablado con el padre Miguel. La boda será en 3 semanas». Elena se sintió mareada. 3 semanas. En 3 semanas, el hombre que había jurado amarla para siempre se casaría con otra mujer. «Vete», le dijo con una voz que no reconocía como suya. «Vete de mi casa y no vuelvas nunca». Rafael se fue, dejando a Elena con el corazón hecho pedazos y un futuro incierto por delante. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Elena. El pueblo entero se enteró de la ruptura, y con ella llegaron las miradas de lástima, los susurros detrás de su espalda y la humillación constante. «Pobre Elena», escuchaba que decían las mujeres en el mercado. «Tan buena muchacha, y que la cambien por esa forastera». Elena intentaba mantener la cabeza alta, pero cada día era más difícil. Su madre lloraba por las noches, pensando que su hija no se daba cuenta. Su padre, un hombre de pocas palabras, apretaba los puños cada vez que veía a Rafael en la calle. «Hija», le dijo su padre una tarde, «ese hombre no te merecía. Un día encontrarás a alguien que valore lo que eres». Elena quería creerle, pero en ese momento se sentía como una mujer marcada, como alguien de quien todos se compadecían. La preparación de la boda se convirtió en el tema principal de conversación del pueblo. Carmen había elegido la iglesia principal, la misma donde Elena había soñado casarse algún día. Rafael parecía haber olvidado completamente los meses que había pasado cortejando a Elena. «Es como si nunca hubiera existido», le confió Elena a su prima Lucía.
Los hombres como él no merecen ni una lágrima, respondió Lucía con indignación. Pero el pueblo tiene memoria, Helena. La gente sabe qué clase de hombre es. Sin embargo, Helena sabía que las palabras de consuelo no cambiarían la realidad. En pocos días, todo el pueblo sería testigo de su humillación final. 5 días antes de la boda, Helena tomó una decisión que sorprendió a todos. «Me voy del pueblo», anunció durante la cena familiar. Sus padres la miraron con shock. «¿A dónde irías?», preguntó su madre. «A Madrid. Mi tía Esperanza me ha ofrecido trabajo en su tienda. Puedo empezar una nueva vida allí». «Hija, no tienes que huir», dijo su padre. «Este es tu hogar». «No estoy huyendo, papá. Estoy eligiendo mi futuro. Aquí siempre seré la mujer que fue humillada por Rafael Herrera. En Madrid puedo ser quien yo quiera ser». Sus padres intentaron disuadirla, pero Helena había tomado su decisión. Pasó los siguientes días empacando sus pertenencias y despidiéndose discretamente de las pocas personas que consideraba verdaderos amigos. El día de la boda llegó con un sol radiante que parecía burlarse del dolor de Helena. Desde la ventana de su habitación podía escuchar las campanas de la iglesia anunciando la ceremonia. Helena se vistió con su mejor vestido negro, como si fuera de luto, y salió de casa por última vez. No iba a la boda, por supuesto, pero tenía algo que hacer antes de irse del pueblo para siempre. Caminó hasta la plaza principal, donde se había congregado medio pueblo para ver pasar a los novios hacia la iglesia. Helena se posicionó estratégicamente donde Rafael tendría que verla. Cuando la comitiva apareció, Helena sintió una punzada de dolor al ver lo radiante que se veía Carmen con su vestido blanco. Rafael caminaba a su lado, sonriente, como si fuera el día más feliz de su vida. Sus ojos se encontraron por un momento. Helena vio cómo la sonrisa de Rafael vacilaba, como una sombra de culpabilidad cruzaba por su rostro. Pero ella no le dio la satisfacción de verla llorar. Se mantuvo erguida, digna, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, Rafael entendió que Helena no era la mujer frágil que él había creído. En sus ojos no había súplicas ni lágrimas, sino una fuerza silenciosa que lo hizo sentir, por primera vez, el peso de lo que había hecho. Helena asintió ligeramente, como despidiéndose, y se dio vuelta para irse. No se quedaría a presenciar la ceremonia que sellaba su humillación. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, Helena escuchó las campanas celebrando la unión de Rafael y Carmen. Cada campanada era como un martillo en su corazón, pero también como un paso hacia su libertad. «No volveré hasta ser la mujer que debí ser siempre», se prometió mientras subía al autobús que la llevaría lejos de Valdemorales. El pueblo se quedó atrás, con sus secretos, sus chismes y sus traiciones. Helena Martínez, la mujer ingenua que había creído en juramentos falsos, moría ese día. En su lugar, nacía alguien nuevo, alguien que jamás volvería a ser víctima de las mentiras de un hombre. Mientras el autobús se alejaba por la carretera serpenteante, Helena no miró hacia atrás ni una sola vez. Su nueva vida la esperaba y estaba decidida a construirla con sus propias manos. 5 años después, un elegante automóvil negro se detuvo en la plaza principal de Valdemorales. Era un sábado por la tarde y el pueblo mantenía esa misma quietud de siempre, como si el tiempo se hubiera detenido. Desde el vehículo descendió una mujer que causó revuelo inmediato entre los transeúntes. Alta, elegante, con un porte que hablaba de mundo y experiencia, vestía un traje sastre de color crema que realzaba su figura y un sombrero que enmarcaba su rostro de manera sofisticada. «¿Es ella?», susurraron las mujeres desde las ventanas. «¿Es Helena Martínez?». Era ella, pero transformada de manera extraordinaria. Los años en Madrid habían cincelado no solo su apariencia, sino su personalidad completa. Helena había estudiado, había trabajado,
Había conocido el mundo más allá de los límites de Valdemorales. «Señorita Elena», se acercó tímidamente doña Carmen, la panadera. «No puedo creer que sea usted. ¡Qué elegante se ve!». Elena sonrió con esa amabilidad que siempre la había caracterizado, pero ahora tenía un matiz diferente, más medido, más seguro. «Doña Carmen, qué gusto verla. El pueblo se ve igual que siempre. ¿Ha venido de visita?». «He venido a cerrar algunos asuntos pendientes», respondió Elena con una sonrisa enigmática. La noticia de su regreso se extendió por Valdemorales como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, todo el pueblo sabía que Elena Martínez había vuelto y que había vuelto triunfante. Elena se dirigió directamente al cementerio, donde descansaban sus padres, muertos 3 años atrás en un accidente. Se arrodilló frente a sus tumbas y les habló en voz baja. «Papá, mamá, volví como les prometí. Volví siendo la mujer que ustedes criaron para ser, no la víctima que casi me convertí en ser». Al levantarse, se encontró cara a cara con una figura del pasado. Rafael Herrera estaba parado a pocos metros, más viejo, con algunas canas en el cabello y líneas de cansancio alrededor de los ojos. Ya no era el médico joven y apuesto que había llegado al pueblo años atrás. «Elena», dijo con voz ronca, «no sabía que habías regresado». Ella lo miró con la serenidad de quien ya no tiene cuentas pendientes con el pasado. «Rafael, te ves diferente». El silencio se extendió entre ellos, cargado de recuerdos y palabras no dichas. «Elena, yo nunca pude olvidar lo que pasó entre nosotros», comenzó Rafael. «Lo que te hice fue... ¿Fue qué?», preguntó Elena con curiosidad genuina, no con dolor. «Fue cobarde, fue cruel, fue la decisión de un hombre joven y estúpido». Elena asintió lentamente. «Sí, lo fue. Pero también fue el regalo más grande que pudiste darme». Rafael la miró con confusión. «Si no me hubieras traicionado, Rafael, jamás habría descubierto lo fuerte que podía ser. Jamás habría conocido el mundo más allá de este pueblo. Jamás habría construido la vida extraordinaria que tengo ahora». «¿Eres feliz?», preguntó él con una mezcla de curiosidad y dolor. Elena sonrió, y por primera vez en años su sonrisa era completamente genuina. «Soy libre, Rafael, y la libertad es mucho mejor que la felicidad que yo creía necesitar. ¿Tienes familia? Tengo una boutique exitosa en Madrid, una casa hermosa, amigos verdaderos y un hombre que me ama por quien soy realmente, no por quien pretende que sea». Rafael bajó la cabeza. «Me alegra saberlo, de verdad». Elena lo estudió por un momento. El hombre que una vez había sido el centro de su universo ahora le parecía pequeño, ordinario, sin el poder de herirla que una vez había tenido. «¿Y tú, Rafael? ¿Eres feliz con Carmen?». La pregunta pareció golpearlo como un puño. Rafael levantó la vista y Elena vio en sus ojos algo que no esperaba: arrepentimiento profundo. «Carmen me dejó hace 2 años», admitió. «Se fue con un comerciante de Barcelona. Dijo que yo era un hombre sin ambiciones, que me conformaba con ser médico de pueblo». Elena sintió una puntada de algo que podría haber sido compasión. «Lo siento», dijo, y realmente lo sentía. «¿Sabes qué es lo más cruel de todo?», continuó Rafael. «Que me di cuenta demasiado tarde de que tú eras exactamente la mujer que necesitaba. Carmen nunca me amó realmente. Solo veía en mí una forma de establecerse, de tener seguridad. Contigo había algo real, algo que yo fui demasiado idiota para valorar». Elena permaneció en silencio, permitiendo que él continuara. «Cada día me arrepiento de haberte mentido, de haberte traicionado. Cada día me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido el coraje de ser honesto desde el principio». «Rafael», dijo Elena finalmente, con una voz suave pero firme, «no puedes vivir en el pasado. Lo que pasó, pasó. Ambos seguimos adelante. ¿Puedes perdonarme?», preguntó él con los ojos húmedos. Elena lo miró por largo tiempo. El perdón no era para él, se dio cuenta. Era para ella misma.
para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Ya te perdoné, Rafael. Me perdoné a mí misma por haber sido tan ingenua, y te perdoné por haber sido tan cobarde. Ambos éramos diferentes entonces. Rafael asintió, y Elena pudo ver que sus palabras le daban una paz que él no había tenido en años. Gracias, susurró. Elena se dio vuelta para irse, pero Rafael la detuvo con una última pregunta. ¿Habrías sido feliz conmigo? Elena se detuvo sin darse vuelta. Después de un momento respondió, con el hombre que fingía ser, tal vez. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? No esperó una respuesta. Caminó hacia su automóvil mientras todo el pueblo la observaba desde las ventanas y puertas entreabiertas. Esa noche, Elena cenó en el único restaurante decente del pueblo. Las miradas la siguieron toda la velada, pero ya no eran miradas de lástima. Eran miradas de admiración, de curiosidad, de respeto. Al día siguiente, antes de irse definitivamente de Valdemorales, Elena hizo una última parada. Visitó la tumba de sus padres una vez más, pero esta vez no fue para despedirse. Fue para agradecerles por haberle enseñado que una mujer puede levantarse de cualquier caída, que la dignidad no se pierde con la traición de otros, sino que se fortalece con la decisión de seguir adelante. Mientras caminaba hacia su automóvil por última vez, Elena se encontró con Carmen Herrera, o más bien Carmen a secas, ya que había vuelto a usar su apellido de soltera. La exesposa de Rafael se veía mayor, cansada, con esa expresión de quien ha descubierto que la vida no siempre cumple sus promesas. «Elena», dijo Carmen con voz vacilante, «escuché que habías regresado». Elena se detuvo, estudiando a la mujer que una vez había considerado su rival. «Carmen, ¿cómo estás?» «He estado mejor», admitió Carmen con una sonrisa amarga. «Escuché que te ha ido muy bien en Madrid». «La vida me ha tratado bien, sí». Carmen bajó la mirada. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podríamos hablar un momento?» Elena asintió, curiosa por escuchar lo que Carmen tenía que decir. Se sentaron en un banco de la plaza, el mismo donde Elena solía esperar a Rafael años atrás. «Quiero pedirte perdón», comenzó Carmen. «Sabía que Rafael estaba comprometido contigo cuando llegué al pueblo. Sabía que lo que estábamos haciendo era cruel. ¿Por qué lo hiciste entonces?» Carmen suspiró profundamente. «Porque era una mujer desesperada. Había fracasado en Madrid, no tenía dinero, y cuando vi a Rafael, vi una oportunidad de tener la vida estable que creía merecer». «¿Lo amabas?» «Creí que sí, o tal vez me convencí de que sí. Pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía era más conveniencia que amor». Elena escuchó en silencio, sin juzgar. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Carmen. «Que después de casarnos, Rafael nunca pudo olvidarte. Hablaba de ti constantemente, se comparaba contigo, me reprochaba no ser la mujer gentil y noble que tú eras». Elena sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. «Al final», continuó Carmen, «me cansé de vivir a la sombra de un fantasma. Me cansé de ser la segunda opción de un hombre que había perdido a la primera por su propia estupidez». «¿Eres feliz ahora?», preguntó Elena. Carmen sonrió con tristeza. «Estoy aprendiendo a serlo. Trabajo en una escuela en Barcelona. Tengo una vida sencilla pero honesta. Ya no necesito robar la felicidad de otras mujeres para sentirme completa». Elena asintió, entendiendo que Carmen también había crecido, había aprendido de sus errores. «Te perdono, Carmen», dijo finalmente. Ambas éramos diferentes entonces. Carmen la miró con los ojos brillantes. «Gracias. No merecía tu perdón, pero lo agradezco más de lo que puedes imaginar». Elena se levantó para irse, pero Carmen la detuvo una última vez. «Elena, por favor, ¿podrías decirme cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste para convertir el dolor en fuerza?» Elena sonrió con sabiduría ganada a través de años de crecimiento. «Dejé de ser víctima de mi propia historia, Carmen. Decidí ser la heroína.
La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. 3 años después, la brisa mediterránea movía suavemente las cortinas de lino blanco de la terraza que daba al mar. Elena Martínez, ahora Elena Santamaría, se levantó de su escritorio donde acababa de terminar de revisar los libros de cuentas de sus 3 boutiques en Madrid. A los 32 años, Elena había construido un imperio de moda que era reconocido en toda España. Pero más importante que el éxito comercial, había encontrado algo que creía perdido para siempre: el amor verdadero. ¿Trabajando otra vez en domingo?, preguntó una voz masculina desde la puerta. Elena se volvió hacia su esposo, Antonio Santamaría, un arquitecto exitoso de Barcelona que la había conquistado no con mentiras ni juramentos vacíos, sino con honestidad, paciencia y un amor que se demostraba con acciones, no solo con palabras. «Los números de este trimestre son extraordinarios», sonrió Elena acercándose a él. «Las mujeres españolas están comprando más ropa de calidad». Antonio la abrazó por la cintura. «Mi empresaria favorita, pero ahora es momento de descansar». En sus brazos, Elena se sintió completa de una manera que nunca había experimentado con Rafael. Con Antonio no había que adivinar sentimientos, no había secretos ni medias verdades. Había construido su relación sobre cimientos sólidos, de respeto mutuo y comunicación abierta. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Antonio. Elena lo miró con curiosidad. «¿Domingo? Hace exactamente 8 años que te fuiste de Valdemorales». Elena lo había olvidado. No porque fuera doloroso recordarlo, sino porque esa fecha ya no definía su vida. Era simplemente el día en que había comenzado su verdadera historia. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Antonio, no con celos sino con la curiosidad genuina de quien ama y quiere conocer cada rincón del alma de su pareja. Elena reflexionó por un momento. ¿De haberme enamorado de Rafael? No. ¿De haber sido ingenua? Tampoco. Todo me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. Antonio sonrió y la besó suavemente. «Entonces no cambiarías nada». «Cambiaría una cosa», dijo Elena con una sonrisa traviesa. «¿Qué? Me habría ido de Valdemorales antes, así te habría conocido antes». Desde la terraza se escucharon risas infantiles. Corrieron hacia el sonido y encontraron a los mellizos, Carlos y Elena, de 4 años, jugando en el jardín bajo la atenta mirada de su niñera. Elena había sido madre a los 29 años, y la maternidad le había traído una felicidad que no sabía que existía. Los niños tenían los ojos oscuros de Antonio y la determinación de su madre. «Mami, ¿podemos ir a la playa?», preguntó la pequeña Elena. «Por supuesto, mi amor». Mientras preparaban las cosas para el paseo familiar, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. La joven ingenua que había creído en juramentos falsos había muerto en Valdemorales. En su lugar había nacido una mujer que sabía su valor, que había construido su propia felicidad y que había encontrado un amor basado en la verdad. Esa tarde, mientras sus hijos jugaban en la arena y Antonio leía un libro a su lado, Elena recibió una carta que le entregó el cartero del pueblo costero donde tenían su casa de verano. La carta venía de Valdemorales. Con curiosidad, la abrió y leyó: «Querida Elena, soy la hermana del padre Miguel, que falleció el mes pasado. Entre sus cosas encontramos esta carta que él nunca se atrevió a enviarte. Creemos que tienes derecho a leerla. Con respeto, Sor María del Carmen». Dentro había otra carta, escrita con la letra temblorosa del anciano párroco. «Querida Elena, han pasado 5 años desde que te fuiste, y no pasa un día sin que el pueblo recuerde tu dignidad y tu fortaleza. Quiero que sepas que Rafael vino a confesarse conmigo poco después de tu partida. Estaba destrozado por lo que había hecho.
Me contó que la noche antes de su boda se dio cuenta del error terrible que estaba cometiendo, pero era demasiado orgulloso para admitir que se había equivocado, demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Carmen lo dejó, como probablemente ya sabes. Él vive solo ahora, trabajando en el hospital del pueblo vecino. Nunca se ha vuelto a enamorar. Dice que no puede, que tú fuiste el amor de su vida y que él lo destruyó con su cobardía. No te escribo para generar lástima por él, sino para que sepas que tu amor no fue desperdiciado. Él lo reconoce ahora, aunque sea demasiado tarde. El pueblo te recuerda con cariño y respeto. Eres un ejemplo para las jóvenes de que una mujer puede levantarse de cualquier caída y construir una vida extraordinaria. Que Dios te bendiga siempre, Padre Miguel. Elena dobló la carta lentamente. Antonio, que había notado su expresión pensativa, se acercó. ¿Malas noticias? Elena sonrió. No, solo el cierre final de una historia que terminó hace mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Antonio pasearon por la playa bajo las estrellas. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si las cosas hubieran sido diferentes? Le preguntó Elena. ¿Te refieres a si no te hubiera conocido? No, me refiero a si mi pasado hubiera sido diferente. Si Rafael no me hubiera traicionado, si me hubiera casado con él, si nunca hubiera salido de Valdemorales. Antonio se detuvo y la tomó de las manos. Elena, tú no eres producto de la traición de Rafael. Tú eres producto de tu propia fortaleza, de tus propias decisiones, de tu coraje para crear la vida que merecías. Pero si él no me hubiera lastimado, entonces tal vez nunca habrías descubierto lo increíblemente fuerte que eres. Tal vez te habrías conformado con una vida pequeña, en un pueblo pequeño con un hombre pequeño, y el mundo se habría perdido a la Elena extraordinaria que eres ahora. Elena sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. No por Rafael, no por el pasado, sino por el presente magnífico que había construido. Te amo, le dijo a Antonio, y yo te amo a ti, no a pesar de tu pasado, sino incluyendo todo lo que te ha hecho ser quien eres. Esa noche, Elena durmió profundamente, sin sueños del pasado, solo con la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Rafael había sido su primera historia de amor, pero Antonio era su historia definitiva. Y a veces, para encontrar la historia correcta, primero hay que cerrar la equivocada. La historia de Elena nos enseña que los peores momentos de nuestras vidas pueden convertirse en los cimientos de nuestros mayores triunfos. Cuando Rafael la traicionó, Elena pudo haberse quedado como víctima, lamentándose por el resto de su vida. Pero eligió algo diferente, eligió convertir su dolor en poder. Cada mujer que ha sido traicionada, humillada o subestimada tiene dentro de sí esa misma fuerza que Elena descubrió. No es el dolor lo que nos define, sino lo que decidimos hacer con él. Elena no buscó venganza, no destruyó a Rafael ni a Carmen. Simplemente se construyó una vida tan extraordinaria que su éxito fue la mejor respuesta a quienes dudaron de su valor. Si estás pasando por una traición, por una pérdida, por un momento en que sientes que el mundo se desmorona, recuerda que ese puede ser exactamente el momento en que comience tu verdadera historia. Ahora te invito a que escuches una oración que puede darte la fortaleza que necesitas para tu propio renacimiento. Señor, así como acompañaste a Elena en su dolor y la guiaste hacia su renacimiento, te pido que me des fuerzas para convertir mis heridas en sabiduría, mis lágrimas en determinación. Ayúdame a ver en cada final un nuevo comienzo, en cada traición una oportunidad de descubrir mi verdadero valor. Que mi dolor no me amargue, sino que me fortalezca para construir la vida extraordinaria que merezco. Amén.